Respetados estudiantes, bienvenidos al capítulo de marco referencial de su asignatura o curso de metodología de la investigación. Vamos a tener como pasos a seguir la introducción, la definición de un marco teórico, unos elementos a considerar, un ejemplo de marco teórico, la definición de antecedentes o estado del arte, ejemplo de antecedentes y conclusiones. Dentro de su bibliografía, pues encontramos dentro del libro de metodología de la investigación de Bernal, el cual ustedes ya deben tener en sus manos, en el capítulo 5, página 160, todo lo que es referente a los marcos referenciales. Bueno, de acuerdo con el autor de este libro, de metodología de la investigación, se dice que la ciencia es una búsqueda continua y permanente de fundamentar el conocimiento existente. Entonces, toda investigación debe realizarse dentro de un marco de referencia o conocimiento previo, ubicando la investigación dentro de una teoría o un enfoque. Para los proyectos de grado de la Universidad Minuto de Dios, el marco referencial lo vamos a trabajar desde el marco teórico y el marco investigativo, estado del arte o antecedentes. Para elaborar el marco teórico es necesario detectar, obtener y consultar la literatura y otros documentos pertinentes para el problema de la investigación, así como extraer y recopilar la información de interés que tengamos a partir del problema de investigación. La construcción de un marco teórico depende de lo que encontremos de revisión en la literatura. Si existe una teoría completamente desarrollada que se aplica a nuestro problema, si hay varias teorías que se aplican al problema de investigación, si hay generalizaciones empíricas, si solamente existen guías aún no estudiadas. En este caso varía la estrategia para construir el marco teórico. El marco teórico se orientará rumbo a las etapas subsecuentes del proceso de investigación. Cuando yo planteo una idea o un problema de una investigación que quiero profundizar, pues debo partir de hacer una investigación teórica de lo que existe de ese problema. Es importante entonces saber que el marco teórico presentan teorías existentes sobre un objeto de estudio donde se expone a nivel de conocimientos, resultados y de debates sobre el objeto del estudio existente. Vamos a colocar un ejemplo. Yo quiero hacer un estudio sobre una innovación de un gimnasio para la tercera edad. Este gimnasio para la tercera edad voy a hacer una proyección económica, voy a hacer una proyección financiera, quiero hacer un proceso innovador. Entonces, ¿qué existe escrito de los gimnasios de la tercera edad? ¿Qué existe de la parte económica de esos procesos, de ese gimnasio? Otro ejemplo, voy a hacer una evaluación de un puesto desde la parte ergonómica de desde unos administrativos. ¿Qué existe en Colombia sobre la teoría de la ergonomía o del riesgo biomecánico existente para el personal administrativo? Ese marco teórico lo que nos sustenta es qué existe sobre la problemática que yo quiero o planteé estudiar. Eso es el marco teórico. Presenta todo el conocimiento existente sobre la teoría que existe sobre el proceso que voy a desarrollar. Analiza y expone teorías, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes en general que se consideran válidos para el correcto encuadre del estudio y que sean relevantes para comprobar la hipótesis. Y en este caso no es la hipótesis, sino el problema o la idea.
Si yo quiero realizar un estudio financiero o económico sobre la validez de una EPS en Colombia, necesito saber qué estudios financieros y económicos se han realizado con anticipación, qué instrumentos han utilizado, qué teorías utilizaron para poder realizar ese estudio específicamente. Entonces, es la teoría sobre lo que estoy tratando de desarrollar, sobre el problema, sobre la idea, qué existe, qué han escrito, qué existe en Colombia, qué existe a nivel internacional. ¿Mm? Esta forma de escribirlo podemos hacerlo desde la parte estructural, o ir de lo general a lo particular, de lo particular a lo general. A partir de otros estudios realizados puedo utilizar teorías ya legitimizadas para comprobar mi hipótesis. Y si es de lo particular a lo general, mi estudio de caso presenta características que pueden ser generalizadas a otros estudios y transformadas en teorías que pueden ser comprobadas. Es decir, volvemos al caso el estudio del riesgo biomecánico para unos trabajadores administrativos. Entonces, si voy a partir de lo general o lo particular, empiezo diciendo, ¿qué es la ergonomía? ¿Qué existe de teoría sobre la ergonomía? Desde el riesgo biomecánico, ¿qué existe? ¿Qué han escrito desde la parte nacional en Colombia, en la parte internacional? ¿Qué teoría existe? ¿Y cuáles son los riesgos o qué se ha estudiado sobre los trabajadores administrativos que están expuestos a ese riesgo biomecánico? ¿Y qué teorías, instrumentos se han utilizado para medir ese riesgo? Eso es de lo general a particular. Ahora, si me voy de lo particular a lo general, entonces pongo el ejemplo del estudio financiero y económico específico que quiero hacer sobre una EPS en Colombia. Entonces digo, ¿cuántos estudios se han realizado y en cuántas EPS se han realizado estudios financieros y económicos? ¿Y cómo ese estudio puede ser generalizado para todas las EPS en Colombia? ¿O cómo puede ser generalizado para un sistema de seguridad social nacional, ya sea en Colombia o internacional? Esos son los elementos a considerar desde la estructura. Buscamos objetividad en los planteamientos, por eso nos respaldamos en ciertos autores. ¿Sí? Yo no puedo partir mi teoría desde mi conocimiento, porque ya existe un conocimiento previo que tengo que citarlo, hacer una citación, citar a esos autores que han escrito sobre las teorías existentes. ¿Sí? No se introducen respuestas solamente, se entrega la información existente respecto al tema que se abordará. No se ponen todavía, digamos, mis puntos de vista o el punto de vista de los autores o el grupo de trabajo que estamos trabajando en este momento. Toda esta información posteriormente nos servirá para confirmar o rechazar nuestro objeto de estudio. Yo puedo mirar toda la teoría existente, puedo saber que existen muchas teorías, puedo saber cuál es el conocimiento y cómo se aplica a esa idea o a ese problema o a ese objetivo que yo me planteé dentro de este trabajo de proyecto de grado. Para elaborar el marco teórico no existe una metodología única y no son excluyentes las dos siguientes que vamos a hablar. Se puede hablar por temas o por autores. Para elaborar el marco teórico por autores, vamos a poner este ejemplo y lo vamos a leer textualmente. Castell señala que los movimientos sociales pueden ser entendidos como las acciones colectivas conscientes cuyo impacto, tanto en casos de victoria como de derrota, transforman los valores y las instituciones de la sociedad a pesar de la aceptación que ha obtenido dicha conceptualización al interior del campo. La araña, ya hablamos de dos, ya hablamos de Castell, de la araña, argumenta que la enorme heterogeneidad de movimientos sociales existentes genera dificultades para su acotación y por tanto no es posible obviar el carácter polisémico del término. Entonces aquí ya estamos elaborando un marco teórico sobre unos autores y podemos nombrar muchos autores sobre el problema, la idea, el objetivo de nuestro
proyecto de grado. Ahora, si lo vamos a hacer por temas, entonces ya empezamos y vamos a leerlo textualmente también. Los movimientos sociales pueden ser entendidos como las acciones colectivas conscientes cuyo impacto, tanto en caso de victoria como de derrota, transforman los valores y las instituciones de la sociedad. Sin embargo, hago citación de Castell, que es el autor que me está relacionando el tema. Existen dos enfoques para el estudio de los movimientos sociales, el norteamericano, ligado a la instrumentalidad de la acción social, y el europeo, orientado hacia los procesos de comunicación y la formación de identidad. Este también tiene un autor, Fowler Cray, de 1995. La cultura como factor explicativo posee un rol relevante, dado que los movimientos tienden a convertirse en mundos en sí mismos caracterizados por sus propias ideologías, identidades colectivas, rutinas de comportamiento y culturas materiales. Como podemos ver, entonces tenemos dos formas de realizar el marco teórico, por temas y por autores. Sin embargo, toda esta construcción del marco teórico lo debemos realizar parafraseado y correctamente citado, o si no se convertiría en plagio. Recuerden, estamos partiendo del conocimiento de otra persona, estamos realizando, sustrayendo información importante que construyeron los otros autores. Por eso debo yo primero leer y estar convencida de lo que estoy leyendo. Debo tener el conocimiento para luego parafrasear y citar a ese autor o citar ese tema que estoy queriendo referirme, siempre utilizando las normas APA. Lo fundamental del marco teórico. En los estudios cualitativos, que ustedes ya en el capítulo de método y de metodología vieron qué era, o van a ver lo que es el método cualitativo y cuantitativo, en los estudios cualitativos, que son específicamente referentes a lo que las personas dicen, es la cualidad, me estoy refiriendo a unas características especiales de una sociedad, de una persona, de un evento, que son cualitativos, necesitan validarse a través de teorías y de otros estudios que ya están legitimizados. Sin el respaldo de otros teóricos, nuestra investigación no tiene peso científico, es simplemente la opinión nuestra respecto a un tema. Entonces, toda investigación o todo estudio cualitativo requiere ser citado, porque si no, sería mi opinión respecto a un tema. Yo tengo que poner una citación bibliográfica, tengo que tener referencias bibliográficas para poder referirme a ese tema. Ahora algunos consejos útiles. Esquematizar lo que quiero llegar. Para eso hicimos un planteamiento del problema, una pregunta y tenemos unos objetivos. Evitar irse por las ramas. Buscar la bibliografía adecuada y autores respetados. Utilizar toda la información que tenemos en el aula. Utilizar toda la información que tenemos en la biblioteca de la universidad. Toda esa información nos sirve. Nuevamente, citar correctamente con APA, no olvidar los números de la página para las citas textuales y mencionar también si está citado por otro autor. En un ejemplo de una citación donde está Weyland 2001 citado en Dockendorf 2010. Esta es una citación que fue citada por otro autor y es importante tomarlo de esa manera. Los neopopulistas dependen más del apoyo individual de las personas articulado desde la esfera privada que de un soporte construido a partir de manifestaciones colectivas materializadas en el espacio público. Esto lo dijo este autor y fue citado por este autor. Es importante hacer una citación específica. Todas esas normas APAS ustedes las encuentran dentro del aula o las encuentran dentro de la página de la universidad, de la biblioteca. Un ejemplo de un marco teórico para ir terminando con lo que es un marco teórico. Entonces, el joven en el aire, el enunciatario juvenil, ¿en cuál es?
Autor Alejandro Linares. En este caso, el marco teórico está dividido en dos partes: marco epistemológico y conceptos centrales. En el marco epistemológico, el autor explica cuestiones básicas sobre la emisora sobre la que trabaja, y en el apartado de conceptos centrales reconstruye las nociones básicas que desarrolla a lo largo de su tesis y comienza de la siguiente forma. El presente trabajo analiza la construcción discursiva de un enunciatario juvenil en el programa más importante de una radio privada comercial de frecuencia modulada, FM, de la ciudad de Buenos Aires. En este sentido, es preciso aclarar algunos conceptos. En primer término, el abordaje del discurso radiofónico se valdría de la teoría de la enunciación. Se considera la enunciación como la lengua puesta en acción, la puesta en obra de un enunciado, la lengua en su momento de emergencia. Por tanto, se trata de un acto de producción de sentido, de un proceso productivo que deja huellas de su acto en el producto, el enunciado. De esta forma se entiende a la enunciación. Fíjense en que en este parágrafo van definiendo, van dando las teorías de lo que se quiere que quede claro. El abordaje del discurso radiofónico, qué se considera de una enunciación, va definiendo cada una de las palabras, da teoría sobre lo que está el problema que estamos definiendo. Bueno, antes de terminar con el marco teórico, es importante dar ciertas pautas. Dentro del marco teórico no es colocar conceptos ya definidos, es parafrasear de acuerdo a los autores la teoría que está dando otro autor. Es decir, yo voy a definir un riesgo biomecánico. Entonces, si voy a definir el riesgo biomecánico, entonces digo, me voy a referir a una citación bibliográfica que está dada por una guía metodológica del ministerio. La cito y digo, bueno, el riesgo biomecánico para estos autores, de acuerdo a lo que dice la guía metodológica del ministerio, es el riesgo al cual están expuestos los trabajadores desde la parte osteomuscular, etc. Entonces, no es una serie de conceptos ni de definiciones, es la prosa, es la forma como los autores definen la teoría sobre la que se están basando sobre la problemática y el objeto, la idea que están planteando para este proyecto de grado. Esta es la parte del marco teórico. Ahora a continuación miraremos lo que es el marco investigativo o estado del arte o antecedentes de la investigación. Muchos de ellos los encontramos definidos o nombrados de alguna de estas maneras. Bueno, definiciones. Es una investigación documental cuya finalidad es una revisión bibliográfica. Es una investigación documental a partir de la cual se recupera el conocimiento acumulado sobre determinado objeto de estudio. Revisar de manera detallada y cuidadosa los documentos que trata dicho tema. Determinar el estado en el que se encuentra un problema de investigación a partir de este punto. Fíjese en la diferencia entre lo que es el marco teórico y el estado del arte o el marco investigativo. En el marco teórico definimos las teorías que existen sobre los conceptos o problemas o la idea que estoy planteando en mi proyecto de grado. En el estado del arte o antecedentes estoy definiendo, estoy buscando antiguas o recientes investigaciones sobre el tema que yo también estoy planteando, la teoría y las investigaciones. ¿Qué investigaciones están realizando o qué realizaron a partir de lo que yo también quiero realizar? ¿Qué investigaciones nacionales e internacionales encuentro? ¿En qué momento se encuentra la investigación en relación con el problema a investigar? Cuando yo comienzo a buscar en los buscadores, en los buscadores de investigación,
donde yo encuentro que han hecho investigación sobre, volvamos al mismo ejemplo, sobre el riesgo biomecánico. Yo quiero saber cuáles han sido los estudios que han hecho en Colombia y fuera de Colombia sobre el riesgo biomecánico eh, del personal administrativo. Entonces encuentro que en una universidad de Argentina o en una universidad de España también realizaron un estudio del riesgo biomecánico al que se encuentran expuestos el personal administrativo, o que han investigado sobre la parte financiera y económica o económica de un sistema de seguridad social en Colombia o fuera de Colombia. ¿Qué hicieron ellos para obtener la información? ¿Cuáles fueron los instrumentos que utilizaron? ¿Cuál fue la población definida? ¿Qué definieron de esa investigación? ¿Qué metodología de investigación utilizaron para poder sacar esa información y qué concluyeron? Entonces, ¿qué implica este estado del arte? Le implica leer, analizar y seleccionar algunos términos o aspectos que sirvan de referencia para la futura investigación. ¿Eso qué me va a hacer? Va a enriquecer mi investigación. Si yo encuentro que han hecho investigaciones similares a la que yo quiero hacer, que me muestran cuál ha sido la población, cómo muestrearon esa población, cuáles fueron los instrumentos que utilizaron para recolectar la información, si fueron entrevistas, si fueron encuestas, qué utilizaron, qué metodología, cuál fue el método de investigación. Hicieron un método cuantitativo, un método cualitativo, hicieron una metodología descriptiva de la investigación. Y a través de eso yo enriquezco más mi investigación porque digo, ¿cómo puedo yo aplicar todo lo que ellos de pronto aplicaron en mi investigación? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi comunidad o a mi empresa donde lo estoy haciendo? ¿Mm? Y eso también hace que evite repetir la investigación que ya se ha realizado. ¿Qué se deben consultar? Tesis o trabajos de grados o publicaciones académicas que se hayan hecho con anticipación. Se aconseja que no sean más de 3 años anteriores. Contenidos o investigaciones realizadas del mismo tema o similar. Tratamiento que se le ha venido dando al problema o al fenómeno. Importante. ¿Qué es lo que hicieron de investigación sobre también sobre el tema o problemática o idea que yo también planteo para mi proyecto de grado? ¿Cuál es el procedimiento para redactar los antecedentes? Redacte de lo general o lo específico utilizando el estilo ARPA, norma ZAPA. Realícese una síntesis de la información. Nuevamente, parafrasear, tener claro cuál fue el objetivo que buscaba ese grupo de investigación, cuál era el tema de ese grupo de investigación, qué metodología utilizaron, qué instrumento y cuáles fueron las conclusiones. Resuma tanto la metodología, la base teórica como los resultados. Use base de datos. Organicen investigaciones en nacionales e internacionales. ¿Cuáles son los propósitos? Obtener datos acerca de los enfoques teóricos y disciplinares dados al objeto de estudio. Las tendencias y perspectivas metodológicas, qué tanto se ha investigado del tema, desde qué dimensiones, desde qué áreas, qué propusieron y qué aspectos faltarían por abordar. ¿Qué se busca? Construir estos antecedentes, realizar un sondeo desde la parte descriptiva, hacer un resumen sinóptico y analizar toda esa información que se encontró. Alcanzar un conocimiento crítico y una comprensión de sentido del tema, generar nuevas comprensiones, facilitar un conocimiento crítico más allá de la descripción y la explicación acerca del nivel de comprensión que se tiene de un tema. Más allá. Es profundizar sobre el tema que yo quiero investigar. Fuentes, los textos, libros, artículos, ensayos, textos, todo esto constituye la unidad de análisis y se desglosan en factores y elementos de relevancia y estos son los indicadores.
Antes de llegar al ejemplo, es importante tener en cuenta que tanto el marco teórico como el estado del arte puede dar un momento, un giro a mi investigación. Y no es malo. Puede decirme, yo los objetivos los planteé de esta forma, pero con lo que estoy leyendo del marco teórico y del marco investigativo y de las investigaciones que se han realizado, prefiero cambiar mi objetivo o mis objetivos específicos buscando profundizar sobre este tema que me llamó la atención. Y es muy claro y es importante colocar por qué se hizo ese giro de la investigación dentro de esa descripción que yo estoy realizando. Bueno, vamos a leer este ejemplo. Betancourt, Betancourt Purgarán, Ocampo, Rincón, Medina, Córdoba, de la Fundación Universitaria del Área Andina, en el año 2006, realizaron un diagnóstico sobre bioseguridad y manejo de residuos tacnosopráxicos en morgues, crematorios, depósitos de cadáveres de cementerios y hospitales de la República de Risaralda. La investigación fue un tipo descriptivo donde se aplicaron guías observacionales con el fin de contemplar las normas para el manejo de residuos químicos y tanatosopráxicos. El objetivo fue el cumplimiento de las normas universales que proporcionan seguridad frente a la exposición del riesgo basados en el decreto 2676 del 2000. Brinda el soporte jurídico para la aplicación y vigilancia de dichas normas. El instrumento que se aplicó en la institución y a los funcionarios que se encontraban en el momento de la visita en funerarias, hornos crematorios, cementerios o morgues, hospitales con depósito de cadáveres y al Instituto de Medicina Legal, de acuerdo al listado de la Cámara de Comercio y al censo que anualmente realizan los técnicos de salud ambiental de las entidades legalmente establecidas en 14 municipios de Risaralda. Ok. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este parágrafo? Está citando otras investigaciones que hizo unos estudiantes o investigadores de la Universidad del Área Andina en el año 2006. Y esa investigación fue sobre bioseguridad. Seguramente este trabajo que se está planteando en este momento es también sobre bioseguridad para morgues o crematorios. Por eso es importante realizar esta citación. En general, vamos a hacer unas conclusiones. El marco teórico es la teoría que existe sobre el problema, idea o objeto de estudio del proyecto de grado. Se trata de que los autores redacten parafraseando lo encontrado sobre el tema utilizando APA, para citar a los autores, libros, etc., y de igual forma que lo referencien en la bibliografía. El estado de arte son las investigaciones, tesis, proyectos de grado que existen sobre el tema u objeto de estudio, tanto nacionales como internacionales. Los estudiantes deben redactar con sus palabras cuál fue el interés de los autores citados, qué metodología utilizaron para esa investigación, qué población, cómo se muestrió, qué instrumentos utilizaron para la recolección de la información y cuáles fueron las conclusiones de ese estudio. Entonces, esta parte es una parte esencial del proyecto de grado. El estado del arte da un piso muy claro para la investigación que yo estoy desarrollando en este momento. Bueno, estudiantes, nuevamente cuenten con el apoyo, cualquier duda que tengan sobre el tema. Por favor, utilicen su libro de metodología de la investigación y si no, por el aula pueden preguntar cualquier duda que tengan sobre este capítulo. Muchísimas gracias.